Hola, bienvenidos a Cardio Flash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Hoy hablaremos de un tema muy complejo y del que hemos ido aprendiendo de forma improvisada. Hoy hablaremos de las complicaciones cardiovasculares del COVID-19 y para ello contaremos con la colaboración del Dr. Héctor García Pardo, cardiólogo clínico del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Acompáñanos. Como sabéis, el término COVID-19 es un acrónimo del inglés y significa enfermedad por coronavirus de 2019, y básicamente se refiere a una enfermedad infecciosa causada por el virus ARN monocatenario SARS-CoV-2, identificado por primera vez en Wuhan, China, hacia finales de 2019, y que actualmente es causante de la pandemia que ha paralizado al mundo entero desde marzo de 2020. Para el momento en el que fue editado este vídeo, mayo de 2020, se había estimado que más de 5 millones de personas en todo el mundo habían sido infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2 y que, de ellas, unos 300.000 habían muerto como resultado de la infección. En este contexto, España ha sido uno de los países más perjudicados por la crisis, alcanzando más de 280.000 infectados y 27.000 muertos, lo que supone una tasa de letalidad del 10% aproximadamente. Como podéis imaginar, esta situación ha puesto en jaque los sistemas sanitarios de todo el mundo. De esta manera, el COVID-19 ha producido un gran impacto en todos los niveles de asistencia sanitaria. Algunos ejemplos son colapso en los servicios de emergencias, plantas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos, creación y reestructuración improvisada de hospitales y espacios sanitarios dedicados específicamente al cuidado de pacientes COVID, redistribución de recursos materiales y humanos para el cuidado de pacientes COVID, muchas veces en detrimento de otros problemas de salud coexistentes, y puesta en marcha de un número elevado de estudios clínicos, protocolos de actuación y procedimientos experimentales con la intención de conseguir respuesta a los problemas clínicos y epidemiológicos más preocupantes de la enfermedad, lo que ha generado mucha literatura médica, pero con bajo nivel de evidencia. Por estos motivos, son muchas las cosas que desconocemos aún de esta enfermedad. Sin embargo, podemos decir que parece tener un origen zoonótico y que es probable que la transmisión entre personas se lleve a cabo por medio de gotitas respiratorias expulsadas con la tos, el estornudo, la respiración o incluso al hablar. Los síntomas más frecuentes suelen ser fiebre, tos y cansancio, pero algunos pacientes pueden desarrollar neumonía o un síndrome respiratorio agudo grave, que en algunos casos puede suponer la muerte, siendo especialmente vulnerables los pacientes mayores con alto riesgo cardiovascular o cardiopatía previa. Por este motivo, nos hemos preguntado, ¿cuáles son las repercusiones cardiovasculares de esta infección? Y la respuesta os puede resultar muy interesante. Echemos un vistazo. Empecemos por el principio. Tras la exposición respiratoria inicial, las partículas víricas entran en contacto con la membrana alveolo-capilar. Allí, la proteína S del virus se acopla con la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima se expresa principalmente sobre la membrana celular de los neumocitos tipo 2, pero también, de forma secundaria, sobre macrófagos, células endoteliales y otras células extrapulmonares como las miocárdicas o las gastrointestinales. Tras la incorporación del complejo proteico al interior celular, se produce la replicación viral y finalmente la liberación de millones de copias al espacio extracelular, produciendo un efecto citopático directo sobre la célula infectada, que desencadena la activación de los macrófagos alveolares y en última instancia la apoptosis celular. Estos macrófagos y otras células presentadoras de antígenos fagocitan células infectadas, liberan citoquinas y activan linfocitos T. El efecto citopático directo causado por los linfocitos T CD8 positivos, las células natural killer y la tormenta de citoquinas destruye no solo a los neumocitos tipo 2, sino que también al resto de los componentes de la membrana alveolo-capilar. De esta forma, se produce un edema alveolar no cardiogénico y se facilita la diseminación del virus por el sistema circulatorio, pudiendo ocasionar las siguientes complicaciones cardiovasculares. Síndromes coronarios agudos. Estos pueden ser el resultado de un conjunto de fenómenos macro y microvasculares que se producen como consecuencia de la infección y destrucción de las células endoteliales por parte del virus y el sistema inmunológico. Estos fenómenos pueden generar disfunción endotelial,
y configurar un estado protrombótico sistémico que en última instancia puede causar inestabilidad de las placas de ateroma. Insuficiencia cardíaca. Esto puede suceder como resultado de la destrucción del tejido miocárdico debido a la acción directa del virus y el sistema autoinmune, configurando un cuadro clínico conocido como miocarditis aguda. Sin embargo, la destrucción ventricular también puede tener un desencadenante isquémico o suceder como resultado del aumento de la poscarga del ventrículo derecho en pacientes con situación respiratoria comprometida. Taquiarritmias ventriculares y muerte súbita. Esta es una de las complicaciones cardiovasculares más temidas en la actualidad y pueden suceder como consecuencia de la necrosis miocárdica, la isquemia, los trastornos hidroelectrolíticos como la hipopotasemia o los síndromes de QT largo adquiridos en relación con el tratamiento prolongado con hidroxicloroquina, acitromicina u otros fármacos antivirales. Tromboembolismo pulmonar. Pueden ser el resultado del estado protrombótico generado por la disfunción endotelial, la respuesta inflamatoria sistémica y la inmovilización prolongada de los pacientes durante la infección y la recuperación. Alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tomando en cuenta que el receptor de membrana que usa el virus es la enzima convertidora de angiotensina, parece lógico pensar que el COVID-19 puede desencadenar problemas cardiovasculares serios en pacientes hipertensos tratados con IECAS o ARA2. Por este motivo, en un principio, algunos autores recomendaron la suspensión de estos fármacos, pues era probable que la inhibición farmacológica de la enzima estimulara la expresión de la misma por parte de la célula, lo que facilitaría el acoplamiento viral. Sin embargo, existen discrepancias con respecto a esto, pues algunos trabajos sugieren justo lo contrario, teorizando un posible efecto protector de estos fármacos. En cualquier caso, nada de esto ha sido demostrado de forma rotunda en la práctica, y en la actualidad parece más peligroso retirar estos fármacos en pacientes hipertensos bien controlados que mantener la medicación. Por tal razón, muchas sociedades científicas, incluida la Sociedad Europea de Cardiología, recomiendan evitar la suspensión de IECAS o ARA2. Bien, ahora que entendemos los aspectos fisiopatológicos de los problemas cardiovasculares más frecuentes asociados a la enfermedad, solo nos queda saber qué hacer con el paciente. Lo primero es diagnosticar la enfermedad. Para ello resulta necesario utilizar no solo los test de laboratorio, sino que también los datos clínicos y epidemiológicos del paciente. Los test de laboratorios disponibles en la actualidad son ELISA y PCR. El primero busca detectar anticuerpos en una muestra de sangre, y la segunda busca detectar las secuencias de ARN víricas en una muestra de secreción nasofaringea. Estas pruebas son cada vez más accesibles para la sociedad, pero no son perfectas, pudiendo tener porcentajes no despreciables de falsos positivos o negativos. Por estos motivos, la definición de caso ha sido estratificada de la siguiente manera. Caso confirmado. Se refiere a una persona con una prueba de laboratorio positiva, independientemente de los síntomas. Caso probable. Se refiere a personas con datos clínicos o epidemiológicos muy sugerentes de COVID-19, pero con pruebas de laboratorio no concluyentes o que aún no han podido ser realizadas. Caso sospechoso. Se refiere a pacientes con fiebre y viajes a zonas de riesgo o contactos con pacientes COVID positivos en los 14 días previos al inicio de los síntomas, o simplemente a pacientes hospitalizados por insuficiencia respiratoria aguda sin un desencadenante evidente. Finalmente, caso negativo. Se refiere a personas asintomáticas que, habiendo sido o estado en contacto con casos COVID, presentan en la actualidad 2 PCR negativas, con un intervalo de separación de al menos 48 horas, aunque en algunos casos, dependiendo de los centros y los protocolos de cada uno, bastaría con una PCR negativa si el paciente no tiene el perfil clínico o epidemiológico típico de un paciente COVID. Ahora que sabemos definir un caso COVID, solo nos resta saber cómo protegernos durante el ejercicio de nuestras funciones asistenciales, pues el riesgo de infección es muy alto entre los profesionales sanitarios. A rasgos generales y con independencia de los protocolos de cada hospital, existen 3 niveles de protección biológica. El primero es el más básico, incluye pijama, guantes de látex, mascarilla quirúrgica y gorro desechable, lo que nos permite atender casos negativos o pacientes con bajo riesgo de forma ambulatoria. El segundo nivel es más exigente,
pues cambia las mascarillas quirúrgicas por mascarillas de protección N95 o las FFP2. Además, cambia los guantes de látex por guantes quirúrgicos estériles y añade protección extra por medio de la bata quirúrgica y las gafas de protección. Este nivel de protección es apto para la atención de pacientes sospechosos, probables y confirmados que, además, deben llevar su propia mascarilla quirúrgica. Es la protección habitual en departamentos de urgencias, plantas de hospitalización, laboratorios de imagen cardíaca y salas de electrofisiología o hemodinámica. Finalmente, el tercer nivel de protección se reserva para las unidades de cuidados intensivos y los procedimientos asistenciales que llevan implícito la exposición del personal a secreciones respiratorias, fluidos corporales y aerosoles del paciente. Esto comprende, además de las medidas anteriores, el uso de mascarillas FFP3 y de pantallas de protección facial. Estupendo. Ahora ya sabemos definir un caso COVID y también sabemos protegernos adecuadamente durante el ejercicio de nuestras funciones asistenciales. También sabemos que la infección por este virus puede desencadenar complicaciones cardiovasculares serias. Entonces, ¿ya estamos preparados para atender a nuestros pacientes? Probablemente sí, pero antes, conviene preguntarnos cuál es el papel del cardiólogo durante esta pandemia. Y para responder estas preguntas, os ofrecemos nuestro decálogo de recomendaciones. Suspender temporalmente la atención ambulatoria y promover el uso de herramientas telemáticas con la intención de mantener un contacto estrecho con los pacientes. Posponer las intervenciones diagnósticas o terapéuticas electivas en pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable o de otro tipo, con la intención de minimizar el riesgo de contagio. En caso de que sea necesario realizar algún procedimiento, limitar el acceso del personal y elegir, de entre todas las opciones, la que conlleven un riesgo de exposición más bajo. Apoyo a los servicios asistenciales más afectados por la crisis, por ejemplo, urgencias, unidad de cuidados intensivos, medicina interna o neumología. Identificar pacientes con riesgo elevado de sufrir eventos cardiovasculares que puedan estar en relación directa o no con el COVID. Elegir la estrategia de reperfusión más adecuada en pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST, asumiendo que cada paciente es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario, siendo obligatorio la realización de los test de laboratorio con la intención de confirmar o descartar la infección. Esto se debe llevar a cabo cuanto antes, pero sin retrasar la estrategia de reperfusión en espera del resultado, pues se estima que ya existe un retraso implícito de casi 60 minutos en relación con la incorporación de medidas para la protección biológica en los protocolos de atención. Estratificar el riesgo de complicaciones cardiovasculares de los pacientes ingresados con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST y optar por un manejo conservador en pacientes de bajo riesgo. En caso de que sea necesario el cateterismo cardíaco, retrasar el procedimiento hasta que se hayan realizado los tests para la detección del coronavirus. Descartar la miocarditis en pacientes con episodios de insuficiencia cardíaca aguda y mantener el contacto telemático con pacientes que presentan insuficiencia cardíaca crónica estable, con la intención de evitar desajustes de la medicación o episodios de descompensación clínica. Vigilar el intervalo QT en pacientes que están siendo tratados con fármacos antivirales como hidroxicloroquina o acitromicina, pues el riesgo de arritmias ventriculares aumenta en pacientes con QT prolongado, insuficiencia renal, hipopotasemia, hipomagnesemia, bradiarritmias o tratamientos concomitantes con fármacos antiarrítmicos, como por ejemplo el sotalol. Por estos motivos, tenemos que evitar que el QT corregido supere los 500 milisegundos, garantizando, entre otras cosas, niveles adecuados de potasio, por ejemplo, más de 4,5 miliequivalentes por litro, mientras evitamos de forma simultánea las interacciones farmacológicas o las bradiarritmias. No se recomienda cambiar la medicación en aquellos pacientes hipertensos bien controlados, tratados con IECAS o ARA2, pues no hay evidencia clínica suficiente que demuestre un aumento del riesgo de infección por coronavirus en estos casos. Ajustar el tratamiento en pacientes anticoagulados de forma crónica, pues algunos de estos fármacos pueden estar contraindicados en pacientes que están siendo tratados con antivirales de forma concomitante. Además, en pacientes sin indicación previa de anticoagulación, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular, con la intención de prevenir fenómenos tromboembólicos en el contexto de la enfermedad o la convalecencia.
En conclusión, con el COVID-19 no todo es patología pulmonar, pues esta pandemia ha generado un incremento de la morbimortalidad por causas cardiovasculares como consecuencia directa de la infección o indirecta de la disrupción de las cadenas de asistencia sanitaria. Aunque existen muchas publicaciones, consensos y protocolos de actuación, la verdad es que la evidencia científica no es muy sólida en la actualidad. Lo que queda claro es que resulta necesario asegurar la protección adecuada del personal sanitario, pues el riesgo de infección es muy alto, y los problemas cardiovasculares habituales como, por ejemplo, los síndromes coronarios agudos y la insuficiencia cardíaca siguen muy presentes en la práctica clínica. Finalmente, resulta necesario recordar la importancia que tiene vigilar el potencial proarrítmico de algunas interacciones farmacológicas y condiciones clínicas habituales en pacientes con COVID-19. Como habéis visto, este tema da mucho de qué hablar, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es todo por hoy en CardioFlash College. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal y deja un me gusta. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerda, no llegues tarde. Adiós.